Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar muy especialmente a Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, y agradecerle la invitación que nos ha hecho para participar hoy en la instalación de este nuevo Congreso Anual de Acolgen. Un saludo a la Junta Directiva de Acolgen y a todo el equipo de trabajo de la asociación, a los funcionarios del Gobierno Nacional que están aquí presentes o conectados, a los presidentes y gerentes de empresas asociadas y a los representantes todos del sector energético que están con nosotros en esta mañana. Con la venia de ustedes, quiero empezar por referirme a algo coyuntural, que creo que es relevante para todos los sectores, incluido el sector, obviamente, que hoy nos convoca, y es la situación que está viviendo el país. Es un paréntesis, pero creo que es relevante por lo que está viviendo la discusión pública y política de Colombia. Yo creo que todos, sin excepción alguna, somos conscientes y hemos sido testigos del dolor que ha producido la violencia política en nuestro país. Han sido miles y miles de colombianos que han fallecido por cuenta de esa violencia política. Y quienes tenemos un cargo de poder o de gobierno, tenemos una responsabilidad inmensa con el país. Yo creo que no podemos incitar a través del discurso, a través de un discurso incendiario, a la violencia política o a buscar fórmulas para resolver conflictos como sociedad que estén por fuera de las instituciones. Yo creo que tenemos que trabajar en esa creencia que tenemos los que estamos aquí presentes, estoy seguro, en que el pueblo colombiano tiene la capacidad de decidir su futuro por medio de la razón, del diálogo, de las instituciones, y no por medio de canales externos a ello. Yo por eso hago un llamado como alcalde de Bogotá a la calma, a la sensatez, un llamado para que cualquier diferencia que surja a raíz de reformas que están en discusión se tramite por los medios institucionales y no por temas que puedan llevar eventualmente a riesgos de que resurja la violencia política en nuestro país y nos generen nuevos baños de sangre. Entonces, Colombia tiene que estar alerta a lo que está pasando. También creo que es muy importante el rol de quienes en los diferentes poderes hoy actúan, las ramas del poder y también las diferentes instituciones para preservar la vida y la institucionalidad de Colombia. Y hay un rol importante, es el de las Fuerzas Armadas, que tienen que defender siempre la Constitución, la ley y la vida de los colombianos. Por encima de cualquier cosa y por encima de cualquier orden está la Constitución, está la ley y está la vida de todos los colombianos. Esa era una introducción que yo quería hacer porque nos preocupa el ambiente que se está generando de desconocimiento de las instituciones. Es algo que no solamente ha ocurrido coyunturalmente con la reforma laboral, sino que en otros sectores también ha ocurrido, y es un tema que también tenemos que abordar y estoy seguro que es muy relevante para la discusión del sector energético en Colombia, también el respeto por la institucionalidad. Natalia en su introducción mencionaba cómo Colombia, a pesar de dificultades, ha podido enfrentar retos climáticos, por ejemplo, que han tenido otros países de la región, y eso es claramente gracias a una institucionalidad pública y privada que se ha construido a lo largo de más de 30 años. Entonces, hay que respetar también esa institucionalidad y construir a partir de ella para enfrentar los retos que tenemos, por ejemplo, en el sector energético. Yo quiero aprovechar esta invitación, Natalia, para hablarles desde el punto de vista de Bogotá, no solamente como alcalde de la ciudad, sino también como una ciudad que tiene un rol importante, no solamente en términos de consumo de energía, sino también la presencia del Grupo Energía Bogotá, con todas sus empresas, particularmente TGI, y obviamente su participación en Enel Colombia, como también el reto que tenemos en términos de la presencia en el territorio con los embalses y con, en general, el rol como ciudad en el sector energético. Y las preocupaciones que les quiero transmitir, seguramente algunos de ustedes las han oído, pero a medida que pasa el tiempo, se vuelven más relevantes, más urgentes y más preocupantes, diría yo. Como ustedes saben, Bogotá necesita de la nación en este momento y de la decisión de la nación para agilizar la construcción de las redes de transmisión que están pendientes de terminarse.
particularmente tres, dos las tiene el Grupo Energía de Bogotá, pero son tres redes que son fundamentales para que Bogotá en los próximos meses y años pueda enfrentar el reto que tiene en términos de garantía de abastecimiento de energía para la ciudad y para la región. Ustedes saben que entre el año 2013 y 2015 se contrataron las redes de transmisión de Chivor, Sogamoso, Virginia Nueva Esperanza. Y hoy tenemos un avance que es insuficiente para los retos que tenemos como ciudad y como región. Hoy Bogotá cuenta solamente con una línea de transmisión de 500 kilovoltios y eso es completamente insuficiente para una ciudad como Bogotá. Hay otras regiones del país, ustedes saben mejor que yo, que tienen 2 o hasta 3 líneas de transmisión. Bogotá tiene solamente una. Y tener líneas de transmisión de menor capacidad, de 230, 220 kilovoltios, es como tener carreteras destapadas o digamos, o de un solo carril, insuficientes. Necesitamos autopistas. Y esto es una apuesta fundamental en lo que el gobierno nacional ha planteado en términos de transición energética. Hablar de transición energética, por ejemplo, para una ciudad como Bogotá, sin garantizarle que pueda traer la energía limpia que se produce en Colombia y que se va a poder producir en Colombia en los próximos años y décadas, pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ahí hay una problemática grave en el discurso, debo decir, del gobierno nacional, donde promueve la transición energética, pero no da las herramientas que permitan que Bogotá, por ejemplo, avance en esa transición de manera efectiva. Saben que Bogotá ha hecho un esfuerzo grande, por ejemplo, para modernizar su sistema de transporte público. Estamos avanzando en la construcción de un sistema multimodal, principalmente con energía eléctrica. El metro, obviamente, es una apuesta fundamental. El metro va a reducir la contaminación en Bogotá de manera significativa. Más o menos 90.000 toneladas de CO2 no se van a emitir gracias, eventualmente, o inclusive más, al metro. Tenemos ese reto de seguir avanzando en esa transición del sistema de transporte. Por ejemplo, Bogotá tiene la flota eléctrica más grande de Colombia en términos de buses. Tenemos 1.485 buses. Hace 2 semanas, por ejemplo, firmamos otros CIEs con algunos operadores para que en el primer semestre del año entrante entren a Bogotá 101 buses eléctricos nuevos. Esos son, entre ellos, 25 buses articulados de alta capacidad, duales, que serán los primeros en el mundo. Buses eléctricos articulados duales no existen en ninguna ciudad del mundo, van a llegar a Bogotá. Esto es solamente la primera fase de la renovación de la flota del sistema de transporte público de Bogotá y le estamos apostando a eso. También estamos apostando, cumpliendo lo que dice el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, en avanzar en la transición energética en los sistemas de transporte público, en que los nuevos vehículos de transporte que entren sean eléctricos. Por ejemplo, el patio del vínculo en Soacha, que va a entrar en operación el año entrante, requerirá para el sistema de transporte Transmilenio de 269 buses articulados y biarticulados eléctricos. Eso es una inversión cercana a los 1.5 billones de pesos que vamos a hacer. La Nación ha dicho que va a invertir o va a apoyar a las ciudades en un 70% de esa inversión. Magnífico, extraordinario. Y a eso vamos a avanzar. Pero eso también requerirá de tener mayor capacidad para abastecer de energía a Bogotá y a la región. Lo mismo los cables, estamos construyendo el cable de San Cristóbal, por ejemplo, que ya van un 60% de avance, el cable nuevo, y vamos a iniciar muy pronto el cable de Potosí, que es el segundo cable de Ciudad Bolívar. Eso también generará una demanda de energía. Y la creciente demanda de vehículos eléctricos que ha visto Bogotá, liderando al país en esa demanda, también requerirá, obviamente, de tener una garantía de abastecimiento de energía, pero hoy no la tenemos, en cierta forma. Hoy tenemos una capacidad instalada en la región de Bogotá y los departamentos aledaños que es de 3.500 megavatios. Y si uno entiende que la demanda hoy es de 3.100, tenemos un margen muy pequeño que no nos garantiza eventualmente esa confiabilidad y esa seguridad energética. Y por eso tenemos que seguir avanzando, inclusive en esos 3.500, perdón, de capacidad instalada, tenemos una termoeléctrica como Termosipa, que pues tal vez, yo se lo he planteado al presidente y a la ministra, bueno, saliente de Ambiente, tal vez no recuerdan que es una termoeléctrica que tiene sus años,
que puede eventualmente fallar en algún momento, que contamina lo mismo que contamina la mitad del parque automotor de Bogotá. Entonces, tener esa termoeléctrica como un elemento fundamental hoy en la operación que tenemos en Bogotá, en el abastecimiento, pues realmente es absurdo, no tiene sentido, no tiene ninguna conexión con esa apuesta de la transición energética para energías limpias. Estamos contaminando cada vez más por cuenta de que no avanzamos en las redes de transmisión que se requieren para la región. Esas redes de transmisión, aquí tengo algunos datos de cómo vamos en el esfuerzo para garantizar que podamos eventualmente terminarlas, tienen dificultades por razones de permisos del Ministerio de Ambiente. Las redes de transmisión, como ustedes saben, cuando se define un trayecto, se tienen en cuenta, entre otras, y principalmente los aspectos ambientales de ese trayecto, para reducir al máximo el impacto que tenga ese trayecto en términos ambientales. Esa es la apuesta. Es inevitable que haya un impacto, obviamente, pero la apuesta que se hace y que ha hecho en el caso del Grupo Energía Bogotá, con todos los actores y las comunidades, es identificar el trayecto de menor impacto y generar las compensaciones que se requieren. Y en eso estamos comprometidos. Por ejemplo, el trayecto actual que tenemos contemplado toca o impacta menos de 1 hectárea del bosque de niebla. Estamos hablando de un área identificada de más de 217.000 hectáreas. De esas 217.000 se afecta 1 hectárea. Y se afecta además en zonas donde ya hay actividades, en su mayoría humanas, pastizales y diferentes cosas que se han intervenido allí. Y ahí se generan las compensaciones para garantizar que ese impacto, que es pequeño, pero que existe, se mitigue. Pero a pesar de que se ha identificado esa fórmula, de que se ha identificado el mejor trayecto, aún no se ha avanzado en garantizar que tengamos los permisos que permitan que esas redes de transmisión sigan avanzando. Hoy ya tenemos, en este momento, ya tenemos garantía de abastecimiento condicionada en la región de Bogotá, ustedes lo saben. ¿Y eso es producto de qué? De esa dificultad para garantizar que esas redes de transmisión puedan seguir avanzando. Las redes de transmisión, por ejemplo, en el trazado del proyecto Sogamoso, entre los municipios de Albán y San Antonio del Tequendama, en Cundinamarca, recurre esos territorios que les mencionaba del bosque de niebla. Allí, por ejemplo, de esas torres que se construirían en esa hectárea, o menos de 1 hectárea, 6 están, como les digo, intervenidas ya por el ser humano. Entonces yo creo que esta discusión que tenemos que dar desde el punto de vista de Bogotá, de lo que nos afecta, los riesgos que tenemos que darlas con argumentos, con datos, con cifras, con estudios técnicos y no a veces con una ideología que lleva a que en cierta forma hagamos lo contrario de lo que decimos querer hacer. Cuando se dice que se quiere avanzar en una transición para energías limpias, pero no se permite que se traigan, estamos haciendo todo lo contrario. Esas redes de transmisión tienen mucho menor impacto, muchísimo menor impacto que una termoeléctrica operando a full capacidad con carbón en la región de Bogotá. Eso sí que genera un impacto ambiental brutal. Es más, yo no entiendo por qué no hay comunidades que ya han manifestado preocupación de manera más vehemente por la operación de una termoeléctrica, por ejemplo, en Termosipa. Y tendrían toda la razón. Y por eso hay que agilizar las redes de transmisión para poder traer la energía a Bogotá. Esta es una ciudad además que tiene un potencial inmenso en varios sectores que dependen de esa energía eléctrica que tenemos que traer a Bogotá. También tuve la discusión con el presidente de la República hace unos meses sobre los data centers. Bogotá es una ciudad que es muy atractiva para los data centers. Si uno revisa, por ejemplo, la apuesta de hacer en otras regiones del país, a nivel del mar, un data center, pues sin lugar a dudas en términos económicos es interesante, pero ¿cuánto consume más de energía un data center a nivel del mar versus Bogotá? Fácilmente el 40% más de energía. Entonces tiene sentido que esta ciudad, que ya es un nodo de la economía digital, Bogotá está creciendo, Bogotá es la ciudad de las startups, Bogotá es la ciudad de los emprendimientos basados en temas digitales, pues siga creciendo, pero ¿eso de qué depende? De que podamos proveer la energía que necesita la ciudad. Entonces, esa es una preocupación que yo quiero plantear porque se nos está agotando el tiempo. A Bogotá se le está agotando el tiempo. Y el riesgo de que ocurra lo que mencionó Natalia en su introducción y que ocurrió en varios países, que ocurrió recientemente en Europa, en Bogotá es creciente por cuenta de esa situación donde no tenemos un margen suficiente para garantizar la seguridad energética que requiere Bogotá. Nuestra ciudad está avanzando, como les decía, en grandes proyectos.
está haciendo eso pensando en que va a tener la energía. No dependemos solamente de nosotros, sino de la nación. Y aquí quiero mencionarles también una discusión que se conecta con esto, y lo hablábamos con Natalia. El año pasado el país pudo garantizar el acceso a energía en medio de un fenómeno del Niño muy complejo. Bogotá, a su vez, pudo garantizar que no nos quedáramos sin agua para el consumo. Y eso se hizo gracias a una institucionalidad que tenemos también. A un acueducto de Bogotá, a una CAR y a unos actores que a lo largo de muchos años han construido un equipo técnico, una normatividad que permite tomar decisiones con sustento técnico para enfrentar retos que tiene la región o que puede tener el país. Muchos nos dijeron, Bogotá se va a quedar sin agua. Nos dijeron, Bogotá va a quedarse sin agua y va a tener que sacar a la gente con el ejército de la ciudad. No pasó. No pasó gracias a las medidas técnicas que se tomaron. Medidas que permitieron que hoy el sistema Chingaza esté por encima del 50% de su capacidad, lo cual significa que tenemos más de 31 millones de metros cúbicos de agua por encima de la curva guía, que es la curva ideal de operación del sistema. Entonces estamos bien hoy en términos de agua, pero tenemos la preocupación, y lo he compartido con Natalia, de lo que puede implicar para Colombia, para Bogotá y para la región un nuevo verano, ya no tal vez en términos de abastecimiento de agua para consumo humano, pero sí en términos de garantía en lo relativo a la seguridad energética que requiere la ciudad y que requiere el país. Entonces, este es un llamado a que avancemos en una transición energética con sustento técnico, respetando la institucionalidad, respetando la historia de construcción de institucionalidad que ha tenido Colombia. Ahí hay un rol importante que puede jugar y debe jugar el gas, por ejemplo, y aprovecho para mencionar la preocupación que tenemos también en Bogotá con eso. Avanzar en una transición energética acelerada, sin sustento técnico, puede generar también un aumento de la desigualdad y de la pobreza energética en nuestra ciudad. Todavía en Bogotá hay 250.000 personas en pobreza energética, todavía hoy. Si avanzamos en esa transición energética, no solamente ponemos en riesgo, si avanzamos de manera acelerada sin sustento técnico, no solamente ponemos en riesgo el abastecimiento, como hemos visto por cuenta de las faltas de redes de transmisión, sino que además generamos la dificultad de que familias de Bogotá y la región tengan que recurrir eventualmente a fuentes mucho más contaminantes para abastecerse en lo diario, en lo que requieren cada día. No puede volver Bogotá o Colombia a utilizar combustibles líquidos para cocinar o otras herramientas que infortunadamente pueden llegar si no se hace una transición responsable. Y ese es un llamado que hacemos también al gobierno nacional. Bogotá tiene un rol ahí importante, tenemos la transportadora o la transmisión de gas más importante la maneja Bogotá, la lidera Bogotá, y queremos avanzar obviamente en que ese proceso del gas se respete como un elemento fundamental de la transición energética que requiere nuestro país, porque la transición energética no se puede lograr sin transmisión, pero tampoco se puede lograr sin conciencia social, entendiendo el impacto social de cómo se desarrolla esa transición, porque no hacemos nada realmente en el fondo si avanzamos en una transición que genera pobreza, que genera dificultades en acceso a la seguridad energética que requieren los habitantes de Bogotá. Entonces, ese es el mensaje que les quería transmitir. Bogotá está lista en esa apuesta, Bogotá está avanzando en comunidades energéticas. Este año vamos a arrancar con las primeras en los centros Felicidad, por ejemplo, de la ciudad. Ahí vamos a apostar con el Grupo Energía Bogotá y también con recursos que nos está apoyando la cooperación internacional para que Bogotá dé el primer paso en esas comunidades energéticas que son parte de la solución, pero que por ningún motivo pueden ser la única solución. Esto es otra discusión que tuve con el presidente de la República. Me dijo, la solución al problema de transmisión para Bogotá es la autogeneración. No, es insuficiente. Tenemos que avanzar en la autogeneración sin lugar a dudas. Y estamos avanzando en ella. Y lo vamos a hacer en los próximos años y Bogotá va a ser líder en ese aspecto de la autogeneración. Pero no es suficiente. No es suficiente y requerimos garantizar que esa energía que se produce además en una matriz limpia como la que tiene Colombia pueda traerse a Bogotá, con el potencial además que tenemos en La Guajira, donde tenemos tal vez el escenario de mayor potencial de energías limpias en la región o inclusive de los más mayores potenciales en el mundo. Pero si no tenemos redes de transmisión, ¿qué vamos a hacer con esa energía? ¿Y qué vamos a hacer para Bogotá? Entonces Bogotá está lista, quiere trabajar y este escenario pues será muy positivo
conocer, entender los retos que tiene el sector de la generación de la energía y cómo puede Bogotá jugar un rol cada vez más, queremos, protagónico en el sector de la energía para garantizar que este país y esta ciudad se montan realmente de manera responsable en la transición energética. Muchas gracias a todos.